Demon vencedor, Filiams, Demoniams. Blas era un hombre al que no le gustaban los problemas. El ser pasivo no se lo permitía, pero como en toda comunidad, siempre hay gente abusiva que se aprovechan de ese tipo de personas molestándolas. Y en este caso, Blas no era la excepción, porque en el pueblo donde vivía existían algunas personas, bueno, si se les puede llamar así, porque más bien parecían animales irracionales, ya que lo trataban con la punta del pie, y él simplemente no respondía por no dar más motivos para ser molestado. Pero a aquellos hombres eso no los detenía, porque ya fuera en su trabajo, en la calle o donde se lo encontraran, lo agredían y le quitaban hasta el dinero, nada más por hacer la maldad. Aunque también había gente buena que al ver esas injusticias trataban de defenderlo. Sin embargo, cuando se es malo, nada amedrenta a esa clase de bichos, abusivos mala leche, y continuaban con su afán de molestarlo. Pero para Blas no todo era malo y nadie lo creería, porque a pesar de todo, tenía una hermosa novia que vivía en un pueblo vecino y por lo menos 4 días a la semana iba a verla. Alguna gente del pueblo de su novia, o mejor dicho, la mayoría del poblado decían que la familia de su novia eran brujos. Eso Blas lo sabía, pero no le importaba, ya que estaba muy enamorado de Juana. Ella al igual también lo quería mucho. A sus 25 años, a pesar de que era joven, tenía una madurez nata. Era la menor de sus demás hermanos, pero la más centrada en ayudar a su madre de ya avanzada edad, una anciana que escondía un pasado oscuro. Nadie lo conocía, solo se rumoraba que tenía pacto con el diablo. Él le daba poder para hacer brujería. La gente comentaba en secreto a voces debido a que era temida y respetada. Cierto día, para sorpresa de todos en el pueblo, Blas se la llevó. Su singular belleza era tanta que la gente no podía creer que estuviera enamorada de Blas, el hombre más insignificante de la comunidad. No obstante, era verdad. Aquella hermosa muchacha estaba enamorada del buen corazón de Blas, y ahora su humilde casa lucía radiante con su sola presencia. En el transcurso de los días, aunque el muchacho era feliz, fuera de su hogar nada había cambiado para él, ya que seguía siendo molestado con más saña. Lo humillaban tanto que en ocasiones metían su cabeza en el retrete hasta casi ser ahogado. Vaya qué tipo de rufianes, verdaderamente parecían no tener madre. Ellos no sabían que Juan se había juntado hasta que una vez se lo encontraron en la calle. Juana, su mujer, iba del brazo de él. Uno de los tipos al ver tal belleza irónico le dijo: «Vaya, este don nadie tiene mujer y es un rico bombón. Creo que no tendrá ningún inconveniente en prestármela una de estas noches. Mi cama necesita calor de mujer». Luego de decir eso, quiso tomar de su mejilla a Juana y Blas por primera vez le asestó un puñetazo en pleno rostro al malnacido, derribándolo en la calle polvorienta. El hombre se levantó furioso y sin ningún ápice de respeto para Juana, empezó a golpear a su esposo, quien estaba sujeto por otros 2 de ellos. Ella con angustia les gritaba: «¡Déjenlo, cobardes! ¡Déjenlo!», pero sus gritos se perdieron entre sus risas. Cuando se cansó de golpearlo, le dijo a Juana: «Tú mereces un hombre como yo, no alguien como ese bueno para nada». Después se fueron dejando tirado a Blas. Juana con mucho trabajo lo levantó y se lo llevó. Esa noche
Se dedicó a curarlo, pero no era una curación normal, porque en la humilde vivienda se escuchaban ruidos extraños, como invocaciones y conjuros para que el innombrable le ayudara a curar las heridas y algo más especial, castigar a esos parias. Sus peticiones parecían ser escuchadas porque tenebrosas sombras aparecieron y escalofriantes risas se escucharon alrededor de ella. Por la mañana, increíblemente Blas amaneció curado sin un solo golpe. Satisfecha Juana dibujó una leve sonrisa en su lindo rostro. Solamente ella supo qué hizo para que sanaran totalmente en una sola noche. Su esposo estaba sorprendido de tan extraordinario suceso. Nunca se imaginó siquiera que su bella mujer mucho había tenido que ver en eso, y como si nada se fue a su trabajo. Desafortunadamente, ellos trabajaban donde mismo y al verlo llegar a su trabajo, no podían creer que como la habían dejado se presentara a trabajar, y ese fue motivo para no dejar de molestarlo. Pero él ignoró sus comentarios irónicos y así fue hasta que salió de trabajar. Esa noche Blas estaba tan cansado que en cuanto puso la cabeza en la almohada se quedó dormido y no se percató que su mujer comenzó a hacer un ritual invocando nuevamente al oscuro. No podía dejar pasar lo que le hicieron a su esposo y quería que aquel pedazo de hombre pagara con terror el haberse metido con ellos. Mientras en la casa de aquel rufián, este parecía dormir tranquilo, cuando en eso la puerta de su habitación rechinó al abrirse lentamente, apareciendo la silueta de Juana entre susurros y lamentos escalofriantes. Carlos, que así se llamaba el tipo, la sintió y al abrir sus ojos miró a la hermosa mujer. Ella le dijo: «¿Me deseabas? Pues aquí estoy». El hombre no lo podía creer y lujurioso empezó a besarla, cerrando los ojos para disfrutar más aquel beso. Pero cuando los abrió, miró que la hermosa chica ahora era una anciana de más de 100 años a quien estaba besando. Sintiendo mucho asco y con un brusco movimiento se apartó de ella aterrado. La anciana, riendo macabramente, le dijo: «Llegó tu hora, malnacido. No volverás a molestar a Blas». Y con un movimiento de sus manos dislocó su cuello, quedando marcado en el rostro una mueca de horror. Después, la anciana desapareció. Por la mañana era domingo y Juana amaneció más amorosa que nunca con Blas. Solamente ella y el innombrable sabían lo que había sucedido en la noche. También Carlos, pero estaba muerto. Ya no podía hablar. Ese día, ella le propuso ir a desayunar al campo. Un picnic les vendría bien para disipar la tensión de lo vivido. Blas aceptó gustoso, prepararon todo y se fueron. Ya estando bajo la sombra de un árbol, Juana le comentó que por qué no se iban de ese pueblo donde lo trataban tan mal, en el suyo estarían mejor. Blas le contestó que sí, pero que antes debía arreglar la renuncia de su trabajo y después se irían. Él no miró la sonrisa maliciosa que dibujó en su rostro. Era porque antes de irse tenía otros planes. Los días pasaron y en cierta ocasión, ya de madrugada, otro de los hombres que molestaban a Blas iba saliendo de la cantina del pueblo. Al doblar en una calle oscura chocó con Juana, quedando muy cerca su cara con la de ella. Mirándolo a los ojos, le sonrió provocativamente, dándole un beso en la mejilla. El tipo no lo podía creer. Aquella beldad se le estaba ofreciendo. La tomó de la mano con desesperación y la metió en un callejón oscuro que estaba a un lado de ellos. Iba tan emocionado
que nunca volteó a ver a quién llevaba de la mano. Cuando quiso besarla, miró a la misma anciana que se le apareciera a su amigo Carlos en la habitación y, asustado, retrocedió tropezando en algo que lo hizo caer de espaldas. La anciana, dibujando en su rostro una mueca demoníaca, se posó en él. Luego lo besó con un beso maligno, causándole una escalofriante muerte. Con él le había impregnado los más horribles dolores, pudriendo el interior de su cuerpo. Y de igual manera, al verlo muerto con un rostro terrorífico, desapareció entre siniestras risas. En la mañana, la gente comentaba esa extraña muerte y la de Carlos. Nadie relacionaba con ellas a Blas, mucho menos a su mujer. No obstante, había un tercer hombre que temblaba de miedo. Los dos amigos que molestaban a Blas, igual que él, habían muerto de manera horrenda y temía por su vida. Asustado, no sabía a quién acudir y solo se le ocurrió ir con el padre. Cuando le contó todo sobre Blas y le dijo sus sospechas, el cura lo regañó diciéndole que cómo era posible que creyera en esas cosas en pleno siglo XX. Las muertes de sus amigos no eran cosas de otro mundo, simplemente habían muerto de una embolia. Su rostro transformado así lo indicaba. Le dijo que se fuera y que por su bien dejara en paz a Blas. Él era un hombre bueno. Salió de la iglesia y lo primero que hizo fue a meterse a la cantina, tratando de olvidar su miedo con el alcohol. Ya muy borracho salió de madrugada y trastabillante se fue caminando a su casa. Los perros ladraban nerviosos, no sabían si era por su presencia o porque presentían algo maligno. De pronto, la borrachera lo hizo trastabillar y cayó de rodillas al suelo. Ante sus ojos, que miraban hacia la tierra, aparecieron unos pies descalzos, muy arrugados, y una mano igual, arrugada y cadavérica, se extendió para ayudarlo a levantarse. Cuando la tomó y vio aquel rostro demoníaco de la anciana, sintió escalofríos y, como si un rayo entrara en su cuerpo por medio de esa mano huesuda, su cara se distorsionó hasta quedar de una manera horrenda. Luego llegó su muerte, producida por un maléfico hechizo de la anciana bruja. Los perros dejaron de ladrar y se echaron en un rincón por el miedo. Parecía como si hubiesen visto al diablo. Después, aquella escalofriante risa se escuchó hasta que poco a poco se fue apagando. De Blas no se volvió a saber nada en ese pueblo. Hay quienes dicen que la bruja se lo llevó también. Otros aseguran haberlo visto en el pueblo vecino con su bella esposa. Lo cierto es que la mamá de Juana, entre las dos, con ayuda del maligno y su poder de brujas, se les aparecía en una horrenda figura. Debía castigar a esos hombres que tenían el corazón podrido.